La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un acuerdo que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en conjunto con otros estados para establecer una nueva normativa que proteja las identidades, creencias, origen étnico, razas, etc., y que cada estado debe de trabajar de manera individual para desarrollarlos y mantenerlos siempre vigentes. Esto a lo largo de los años se ha ido transformando y moldeando conforme a las prácticas, creencias e ideologías para crear un ambiente de respeto y seguro para las personas. Además de la Declaración Universal de los Derechos, el Convenio de Viena fue otro de los acuerdos que entre los estados firmaron para seguir y cumplir acuerdos y tratados que entre ellos celebrarse. Como principales medios se tiene el derecho internacional y la cooperación internacional para generar acuerdos pacíficos que generen relaciones diplomáticas en pro del desarrollo y el progreso. En ambos casos, tanto la Declaración como la Convención de Viena son dos elementos importantes que se analizarán de acuerdo con los sucesos ocurridos en Estados Unidos, por la violación de derechos humanos, el derecho internacional, el debido proceso y a los tratados. La importancia de los derechos humanos y la asistencia consular son una de las principales bases para que un ser humano pueda ser juzgado en el país en el que se encuentre, incluso teniendo calidad de migrante. La violación de sus derechos, como ignorar la asistencia consular y el debido proceso, fueron uno de los principales errores que Estados Unidos cometió. Aunque sabemos que en algunos países las cuestiones de violación de derechos humanos es algo constante, debemos de tomar en cuenta que son cuestiones políticas, sociales o religiosas, que aunque son diferentes son igual de importantes, porque también en estos casos no se les brinda una asistencia consular adecuada para conocer los derechos humanos que tienen. Sin más que añadir, a continuación mis compañeras explicarán más a fondo lo ocurrido en Estados Unidos sobre el caso Avena. Hola, yo soy Andra Paulina Sánchez Madrid y antes de comenzar a explicar de lleno de qué se trata el caso Avena, queremos explicar los antecedentes. Pues en 1998, Paraguay presentó una petición ante la Corte Internacional de Justicia debido a que Estados Unidos había violado el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares al sentenciar a muerte a Ángel Breard, ciudadano cuya nacionalidad era paraguaya y residía en Estados Unidos. La sentencia se dio tras acusarlo de delitos cometidos en este país y, pues, debido a este acontecimiento, la Corte Internacional de Justicia proporcionó unas medidas temporales para ordenar a Estados Unidos que Breard no fuese ejecutado, pero en el mismo año la sentencia se ejecutó y Paraguay retiró su demanda. Continuando con los antecedentes del caso Avena, tenemos el caso Lagrand, que es cuando dos hermanos alemanes, Walter y Karl, fueron procesados y condenados por un homicidio en Arizona, sin habérseles informado primero de la situación y a su vez negándoles la asistencia consular. Es así como el 24 de febrero de 1999, Karl fue ejecutado, mientras que la sentencia de su hermano Walter quedó programada para el 3 de marzo. Entonces, el 2 de marzo, Alemania presentó una petición ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Estados Unidos por haber violado nuevamente el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares al ejecutar a Karl. También con esta petición se buscó adoptar las medidas para evitar la ejecución de Walter, y es así como la Corte decidió emprender el motu proprio, conforme al artículo 75 del reglamento de la Corte. Pero este caso quedó impune hasta el 27 de junio de 2001, cuando la Corte resolvió que el procedural default de los hermanos Lagrand fue impedido por parte de los Estados Unidos, ya que al momento de ser arrestados no se les informó sobre sus derechos y a su vez no se le avisó a Alemania sobre la situación, generando una demora en cuestiones de respeto a los derechos. Es así como la Corte informó que Estados Unidos estaba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y sentencia debido a los derechos consagrados en la Convención de Viena. El 9 de enero del 2003, México presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Estados Unidos. En esta, México alegaba la violación del artículo 5 y 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, hecha el 24 de abril de 1963. Esta demanda se llevó a cabo por los 54 mexicanos que fueron sentenciados a muerte en Estados Unidos, pero en diferentes estados.
La violación de estos artículos se cometió debido a que en el artículo 36, párrafo 1 de la Convención de Viena se establece que si un individuo de otro estado es detenido, arrestado o está pendiente a juicio, se le debe informar a los consulares del estado de origen de dicho individuo, lo cual no fue realizado en estos casos. De ahí que se argumentara la violación de esta sección del artículo, además de que consecuentemente se cometieron otras violaciones a la Convención de Viena en relación con esta primera violación por parte de los Estados Unidos. El día que se realizó la demanda, México también presentó un documento en el que se solicitaba que se tomaran ciertas medidas provisionales, de esto con el fin de evitar su sentencia antes de que la Corte emitiera el fallo. De esto, el 5 de febrero del 2003, mediante una providencia, la Corte declaró que se tomaran las siguientes medidas provisionales. Los Estados Unidos de América tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que el señor César Roberto Fierro Reina, el señor Roberto Moreno Ramos y el señor Osvaldo Torres Aguilera no sean ejecutados a la espera del fallo definitivo en el presente procedimiento, y que el gobierno de los Estados Unidos de América informara a la Corte de todas las medidas que tome en la aplicación de la presente providencia. Además, la Corte dictó que hasta que el fallo definitivo fuera emitido, seguiría informándose de los asuntos que fueran objeto de dicha providencia. Además, la Corte dictó que hasta que el fallo definitivo fuera emitido, seguirían informándose de los asuntos que fueran objeto de dicha providencia. Más adelante, a través del agente de los Estados Unidos, se informó a la Corte el 2 de noviembre del 2003 que se le había comunicado de la demanda a sus autoridades competentes y se informó que se obtuvo de dichas autoridades información en cuanto a cada uno de los 54 individuos sentenciados a muerte. Además de que se confirmó que ninguno de estos había sido ejecutado hasta el momento. Finalmente, antes de iniciar los procedimientos en cuanto a la sentencia, se eligió al magistrado el señor Bernardo Sepúlveda por parte de México, con el fin de que éste sirviera como representante mexicano específicamente para esta causa, ya que no se contaba con ningún otro magistrado mexicano por el momento en la Corte. Los argumentos que presentó el Estado mexicano fueron los siguientes, de acuerdo con los derechos violados de la Convención de Viena. ¿Cómo nos lo explicará mi compañera Roxana? Bueno, como ya le mencioné, el caso Avena fue un caso muy trascendental y muy importante del derecho internacional y asimismo en las relaciones entre Estados Unidos y México. Puntualmente ahora vamos a hablar sobre los artículos que se violentaron durante el caso Avena. México alegaba la violación de dos de los artículos de la Convención de Viena que fue establecida en 1963. En este caso fue el artículo 5 y el artículo 36. Cuatro han sido los mexicanos que han sido ejecutados pese a la sentencia que se dictaminó en el caso Avena el 31 de marzo del 2004. Entre ellos estaba José Medellín Rojas en el 2008, Humberto Leal García en el 2011, Edgar Tamayo Arias y Ramiro Hernández Llanas en el 2014. Como ya lo mencionamos, existe una continua violación al derecho internacional y asimismo el desencuentro entre las relaciones de México y Estados Unidos. Como ya lo mencionamos, existe una doble violación por parte de Estados Unidos y la primera va más orientada con el derecho de México de proteger diplomáticamente a sus nacionales y la segunda habla más bien al derecho del Estado de ofrecer una asistencia consular a sus nacionales y a estos de recibirla. Como ya lo mencionó mi compañera Andrea, en el caso Lagrand, que fue de los alemanes, la Corte reconoció que la Convención de Viena de 1963, a través del artículo 36, sí creaba derechos no solo para el Estado, sino también para los individuos que se veían beneficiados por la asistencia consular y, por ende, las violaciones que habían tenido lugar no solamente eran en contra del Estado alemán, sino también en contra de los hermanos Lagrand. Durante el caso Avena, la Corte decidió en cierta medida abandonar esta postura que habían tenido con Alemania y señaló discretamente que el artículo 36 generaba derechos individuales. La violación que había cometido Estados Unidos era en contra de México, lo que la volvía a la protección diplomática inoperante en dos formas. Primero, porque eliminaba cualquier violación a los derechos nacionales y segundo, porque a través de la figura
de cómo trabaja Estados Unidos. Bueno, el sistema judicial de Estados Unidos, por default, introdució un bloqueo al requisito de agotar los recursos internos del Estado receptor. Ante la sentencia emitida por la Corte, no había ninguna manera de que los mexicanos estas personas podrían beneficiarse de dicha sentencia. Ante el caso, la Corte Internacional de Justicia se limitó a establecer que la revisión y la reconsideración dentro del procedimiento judicial de los veredictos y sentencias, tomando en cuenta las violaciones al derecho de asistencia consular, era la manera idónea para que Estados Unidos reparara la transgresión a la Convención. México hace una petición a la Suprema Corte estadounidense de extender los efectos de la sentencia del 2004 a las Cortes estatales y a suspender la entonces inminente ejecución de José Medellín Rojas, así como la solicitud mexicana de la Corte a la Corte Internacional de Justicia para que se emitiera un orden establecido medidas precautorias que evitaran la ejecución de 5 nacionales mexicanos y que interpretara que había habido de verdad un fallo en el caso. Sin embargo, se rechazó la solicitud de interpretación mexicana al considerar que no se encontraba dentro de lo dispuesto por el artículo 60 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La sentencia sobre la solicitud de la interpretación del fallo Avena en el párrafo 61.2 a la Corte Internacional de Justicia de manera unánime determina que los Estados Unidos violaron las obligaciones derivadas de la orden de la Corte para tomar las medidas precautorias que impidieran la ejecución contra José Medellín Rojas. El fallo del 2004, como muchos lo conocemos, fue realizado por Estados Unidos, que lamentablemente se llevó la vida de 4 personas que no tuvieron ninguna asistencia consular, 4 personas que fueron detenidos, sí, por actos delictivos, sin embargo no tuvieron las mismas oportunidades de llevar su caso ante alguna salvación o alguna sentencia diferente. Después de meses de debate, la Corte concluyó que 51 de los casos, excluyendo aquellos de César Roberto Fierro Reina, Roberto Moreno Ramos y Osvaldo Torres Aguilera, Estados Unidos había violado su obligación fijada bajo el artículo 36, párrafo 1 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, al no notificar sin retraso al personal consular de México. Al no haber hecho esto, Estados Unidos había privado a México el derecho de proveer asistencia a sus nacionales. En lo referente a César Roberto Fierro Reina, Roberto Moreno Ramos y Osvaldo Torres Aguilera, la violación fue al no permitir una revisión y reconsideración de sus condenas y sentencias. En este caso, Estados Unidos también violó el párrafo 2 del artículo 36 como reparación. 36. Como reparación, Estados Unidos debería proveer revisión y reconsideración de sus condenas y sentencias, además de implementar medidas específicas que garantizaran la no repetición de estos actos. A diferencia de los casos de Alemania y Paraguay, en el caso Avena los individuos quienes habían sido sentenciados a muerte aún no habían sido ejecutados, por lo cual los 52 condenados mexicanos lograron preservar sus vidas. A diferencia de los casos de Alemania y Paraguay, en el caso Avena los individuos quienes habían sido sentenciados a muerte aún no habían sido ejecutados, por lo cual los 51 condenados mexicanos lograron preservar sus vidas. Tras este caso, Estados Unidos decidió retirarse del protocolo facultativo, siendo este el protocolo que obliga a los firmantes a reconocer a la Corte Internacional de Justicia, como última instancia en casos de violación de la Convención de Viena referida a derechos consulares. Años más tarde, el Estado mexicano presentó la solicitud de interpretación al juicio del 31 de marzo del 2004, concerniente a Avena y a otros nacionales mexicanos ante la Corte con la intención de que la aclaración de la situación jurídica de la sentencia de la Corte. Años más tarde, el Estado mexicano presentó la solicitud de interpretación al juicio del 31 de marzo del 2004, concerniente a Avena y a otros nacionales mexicanos,
ante la Corte con la intención de que la declaración de la situación jurídica de la sentencia de la Corte de este caso lograra presionar a Estados Unidos a cumplir con las medidas acordadas de dicha sentencia. Hola, mi nombre es Mariel y para continuar voy a resaltar algo importante, que fue la cuestión de los derechos violados. Como menciona el artículo 36 de la Convención de Viena, esta prerrogativa establece que todos los detenidos en el extranjero deben ser informados al momento de su detención y tienen derecho a la protección y asistencia de parte de sus consulares. Lo que sucedió en este sentido fue que el hecho de no haber permitido el respeto de los derechos de los nacionales mexicanos, tal y como están previstos en este artículo, y del hecho de que no garantizaron tampoco la existencia de un mecanismo efectivo de revisión y reconsiderando los veredictos de culpabilidad, ocasionó que esto fuera una violación inevitable de los derechos de estas personas. La Corte declaró en su sentencia que Estados Unidos violó sus obligaciones al no informar en tiempo oportuno el momento de su detención a estos mexicanos, ni tener derechos de sus virtudes en el artículo 36 sobre esta Convención de Viena. ¿Pero qué se hizo al respecto? Bueno, la Corte ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar los procesos de estos mexicanos a fin de evaluar el impacto que esta violación a una garantía esencial para el debido proceso legal que tuvo sobre sus sentencias. Esto fue algo importantísimo. Y bueno, ya para concluir esta explicación del caso, podemos concluir, así puntualmente, que en marzo del 2004 el caso Avena concluyó con un fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de México. Sin embargo, la Corte Internacional determinó esta sentencia que la norma de la preclusión procesal no ha sido revisada ni ha habido ninguna medida para impedir su aplicación. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, en cierta medida, la Corte decidió abandonar una postura y si bien señaló discretamente que el artículo 36 generaba derechos individuales, la violación que había cometido Estados Unidos era en contra de México. Entonces, por lo que esto se declaró sentencia de que Estados Unidos violó sus obligaciones al no informar en tiempo oportuno en el momento su detención. Y así es como nosotros podemos concluir este caso.